Le agradezco mucho a Jorge Castañeda, ex canciller de la República, analista político y profesor de la Universidad de Nueva York, que me tome la llamada. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo te va? Gusto saludarte. ¿Cómo ves la polémica a raíz del mensaje de Donald Trump la tarde del lunes y las respuestas que ha habido desde entonces? Pues bueno, hay dos tipos de respuestas. La de la presidenta Sheinbaum, que tiene una serie de características, digamos, un poco extrañas, un poco heterodoxas en esta materia. Por ejemplo, el hecho de contestarle a Trump con una carta y luego hacer público el contenido de la carta antes de que le llegue a Trump y sermonear a Trump y a su gente diciéndoles: ustedes no entienden, no saben, yo les voy a explicar cómo están las cosas. Eso pues es un proceder un poco extraño en cuanto a las formas. En cuanto al fondo, pues la idea de que iríamos nosotros a una especie de guerra arancelaria con Estados Unidos, pues es complicada, porque aquí no se trata de un tema comercial. Trump no está diciendo que quiere imponerle un arancel de 25% a todos los productos mexicanos por motivos principalmente de comercio, sino es un chantaje, por motivos de migración y de crimen organizado. Cuando hay un tema comercial y un país coloca un arancel a un producto o a 5 productos o a 10 productos de otro país, el segundo país puede tomar represalias con también aranceles. Pero nosotros, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Vamos a imponerle un arancel a todos los productos norteamericanos que llegan a Por México? ejemplo, al maíz, imagínate, ¿no? ¿Perdón? Al maíz, imagínate que le pongamos un arancel al maíz que importamos de Estados Unidos. O el gas natural, o la gasolina, Sí, imagínate, claro. o Sí, todas las televisoras que se venden en Walmart, o mucha carne que se importa de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es decir, si hay una disputa comercial, la represalia con aranceles equiparables, simétricos, etcétera, es un instrumento que México ha usado en el pasado con Estados Unidos, que todos los países usan, y es perfectamente lógico. Pero cuando se trata, Jorge, perdóname que te interrumpa, me va a caer un corte y me gustaría seguir conversando contigo. Permíteme un momento y seguimos platicando. con gusto, Pascal. Le agradezco mucho a Jorge Castañeda que me haya esperado para seguir la entrevista. Jorge, lo que está pidiendo Trump, es decir, el control de pues el tráfico de drogas y también el control migratorio, pues es algo que no se resuelve con aranceles. Tampoco entiendo mucho que ponga en la misma bolsa a Canadá y a México, pero definitivamente con los aranceles no va a lograr mucho, o por lo menos no va a lograr todo lo que está demandando. ¿Qué te parece a ti? Bueno, depende lo que haga el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Es decir, con López Obrador, la amenaza de los aranceles en mayo del 19, si no me equivoco, fue muy eficaz. Como el propio Trump y varios dijeron, el gobierno de México se dobló de inmediato y durante un buen tiempo el flujo migratorio se redujo enormemente, porque México desplegó casi 30,000 efectivos militares de un tipo y de otro por toda la frontera sur, el istmo de Tehuantepec, etcétera. Entonces, el arancel no es, insisto, un instrumento comercial ahorita, es un instrumento de Trump para lograr un propósito de otro tipo, un propósito político de cerrar la frontera sur y de combatir el crimen organizado de una manera que a su entender sea más eficaz. Por eso insisto que es muy difícil para responderle con una amenaza de guerra comercial o guerra arancelaria, porque no se trata de eso. El tema de Canadá es más complejo, porque aunque sí hubo
pequeño repunte migratorio de gente entrando desde Canadá sin papeles a Estados Unidos parece que fue una cosa muy efímera, y entonces eso tiene fácil solución. El tema del crimen organizado es mucho menor. Hay químicos precursores que están llegando de China a Vancouver en particular porque Bueno, perdimos el contacto con Jorge Castañeda, ahora lo restablecemos. Pero bueno, muy complejo todo, porque además pues no hay tampoco de parte del gobierno de México alguna respuesta como la que dio el entonces gobierno de López Obrador, que negoció, como decía Jorge Castañeda, el despliegue de casi 30,000 efectivos militares para controlar la migración. En este caso, la respuesta que ha dado el gobierno mexicano es: le vamos a explicar a Trump por qué las cosas no son como él dice. No sé cómo vaya a responder a esto, tanto lo que escribió y dio a conocer Claudia Sheinbaum el día de ayer y a lo que planteó esta mañana en la conferencia en Palacio Nacional Marcelo Ebrard, que dijo: se los voy a decir en inglés para que me entiendan. Todavía no tenemos pues una respuesta a esto por parte de Donald Trump, pero creo que sí suficientes elementos para decir que ahí no va a acabar el problema. Faltan desde luego 2 meses para que Trump tome posesión, poco menos que eso, pero todo parece estar indicando en estos albores de su segundo gobierno que lo que va a poner en marcha pues se parece mucho a las promesas que hizo en campaña a los estadounidenses y con lo cual ganó el voto, que es el control de la frontera para efectos de migración y de drogas, también el combate en contra de las organizaciones del crimen organizado en México, a las que Trump ha calificado de terroristas. Son 3 muy espinosos de la agenda bilateral que no parecen estar pues todavía ni siquiera en los principios de una solución. No sé si ya tenemos de vuelta a Jorge. Jorge. Sí, aquí estoy, Pascal. Sí, Perdón. Jorge, te perdimos un momento. Yo quisiera preguntarte por último, si crees que pues esto que estamos viendo de Trump es el anticipo de que va en serio con las promesas que hizo durante su campaña, tanto en el tema migratorio como en el control de las drogas y en el de los, propiamente el del comercio, el de los aranceles. Desde luego que creo que hay que tomarlo en serio, Pascal. Es una actitud muy irresponsable decir que no pasa nada, que todo se va a arreglar, que solo eran promesas de campaña, que es pura politiquería, como decía el clásico. Yo creo que esa es una actitud irresponsable. Hay que tomarlo en serio. ¿Significa eso que va a lograr todas y cada una de las medidas, de las metas que se ha propuesto? Desde luego que no. Va a negociar, algunas sí, otras no, unas antes, otras después, así sucesivamente. Pero creo que sí hay que tomarlo muy en serio y saber exactamente qué vamos a pedir nosotros a cambio. Desde el punto de vista del gobierno mexicano, ¿qué significa para ti tomar en serio a Trump? ¿Qué medidas debiera estar tomando? ¿Qué tipo pues de declaraciones y de acciones debiera estar emprendiendo el gobierno de Claudia Sheinbaum? Mira, no sé bien porque no tengo toda la información que tienen ellos. Una primera cosa, pues, es callarse, hablar menos cartas, menos dibujitos, menos conferencias de prensa, menos respuestas cotidianas a los canadienses, a los americanos, a Trump, al otro, al tercero. Callarse, hablar menos. Segundos, tratar de saber exactamente qué quiere Trump cuando dice que ya no lleguen migrantes, que ninguno, 1,000, 50,000, ¿a qué se refiere? Fentanilo, también, ¿a qué se refiere? Productos chinos, ¿a qué se refiere? Tratar de saber lo más pronto posible y de preferencia de boca del propio Trump en un encuentro bilateral entre Sheinbaum y Trump, ¿qué quieren? Y tercero, saber nosotros, en el entendido que nos vamos a ver obligados a ceder mucho, ¿qué vamos a pedir a cambio de ceder mucho? Porque sí vamos a tener que ceder.
¿En qué crees que vamos a tener que ceder, Jorge? Pues mira, vamos a tener que ceder en desplegar más efectivos, ya estamos creo que en 34,000, pues más gente, sobre todo en estos meses, porque mucha gente está entrando al sur porque quieren llegar a Estados Unidos antes de que llegue Trump el 20 de enero, pero esto va a seguir. Más combate al fentanilo, más combate a los químicos precursores, los laboratorios y los envíos desde México a Estados Unidos. Y en materia comercial vamos a tener probablemente que crear una comisión de inversión extranjera, como existió en México durante muchos años, y que existe en Estados Unidos, el Commission on Foreign Investment in the United States, CFIUS, que es la que autoriza inversiones de otros países o no. Uh-huh. ¿Tú crees que tenga algún futuro el decir, vamos a sentarnos con Trump y explicarle los beneficios que los mexicanos que viven en Estados Unidos sin papeles aportan a la economía nacional? Es decir, ¿eso tendrá algún efecto en las decisiones que adopte Trump a partir de que tome posesión el 20 de enero? Absolutamente ningún beneficio, no sirve absolutamente de nada. En cuanto a que obviamente Trump y su equipo saben perfectamente qué aportan los mexicanos y qué no aportan los mexicanos, y qué implican para el consumidor norteamericano poner aranceles o no. Ellos están perfectamente conscientes de eso, lo han publicado, lo han estudiado, lo han discutido. Todo esto que nosotros supuestamente les estamos explicando o los datos que estamos ofreciendo, todo eso lo saben muy bien. Todo eso sirve exclusivamente para consumo interno en México, que pues, yo supongo que es muy eficaz porque pues Claudia Sheinbaum sacó 60% del voto. Entonces, pues eso sí lo sabe hacer. Con Estados Unidos no sirve absolutamente de nada. Bueno, pues ahí está, Jorge. Este es un tema que seguramente da mucho de qué hablar y lo estaremos conversando en los días que vienen. Te mando un abrazo y te agradezco mucho. Un abrazo, Pascal. Gracias. Gracias. Ahí está Jorge Castañeda.